conversamos acerca de la jueza Graciela Muñoz Tapia, hija del ahora destituido ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Ella dejó de ser investigada por el Ministerio Público por la inexistencia de los delitos imputados a la magistrada, quien dirigió audiencias, recordemos, desde Italia durante la pandemia. La jueza quedará únicamente con las sanciones aplicadas por la Corte de Apelaciones de San Miguel, evitando enfrentar un proceso judicial en calidad de imputada, al menos por este caso. Miguel Ángel Araya, buenos días. Hola, Miguel Ángel. Muy buenos días, Tomás, Katy, auditores. Claro, se trata de un caso que hay que remontarse al año 2023, al menos a ese año, porque precisamente fue develado por la Unidad de Investigación de Biobío Chile. Pero hoy comienza su cierre, luego de que el Ministerio Público y los tribunales de justicia desestimaran la comisión o la presunción de comisión de delitos por parte de la jueza del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, Graciela Muñoz. La denuncia fue presentada por Esteban Infante Alcaíno, quien, en representación de la ONG Quiero Vivir sin Violencia y sin Corrupción, acusó un posible delito de falsificación de documento público mediante una denuncia, luego de que se conociera que la magistrada solicitó realizar teletrabajo, arguyendo que debía estar al cuidado de una persona mayor de edad, esta es su madre, esto durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en dicho periodo, según la denuncia, la jueza habría viajado a Europa y, a pesar de encontrarse en el extranjero, dirigió audiencias de forma telemática y también dictó resoluciones judiciales. Por lo anterior, Infante acusó una vulneración al artículo 311 del Código Orgánico de Tribunales, pero además también estimó que se configuraba el delito previsto en el artículo 193 del Código Penal, que establece que es la falsedad de documentos públicos. Esto es castigado con una pena de presidio menor en su grado mínimo al empleado público que, abusando de su oficio, cometiere falsedad faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales. Eso al menos establece este artículo. Todas esas acusaciones fueron analizadas por el Ministerio Público, decretando una serie de diligencias preliminares para el esclarecimiento de estos hechos. El ente persecutor solicitó informe de las entradas y las salidas del país de Graciela Muñoz, además de una copia del sumario administrativo que se realizó a raíz de una solicitud periodística a la Corte de Apelaciones de San Miguel, y además se le solicitó al 12º Juzgado de Garantía de Santiago el listado de las audiencias presididas y resoluciones dictadas por la magistrada durante el periodo investigado. Así, los persecutores pudieron llegar a las siguientes conclusiones. Ponga atención. Efectivamente, entre marzo de 2020 a octubre de 2022, la magistrada Graciela Muñoz Tapia registra salidas del país con destino a distintos lugares por determinados periodos. Fueron más de un viaje, lo que a su vez permite concluir que, estando en el extranjero, presidió audiencias y dictó resoluciones en una cantidad determinada de casos. La Fiscalía también indicó que, a pesar de haber presidido audiencias o dictado resoluciones desde el extranjero, cumplió a cabalidad con la carga laboral que debía asumir, incluso superior a lo que realizaron en ese mismo periodo, algunos de sus pares. En ese sentido, el ente persecutor estimó que los antecedentes tenidos a la vista permiten descartar la comisión de los delitos denunciados. ¿Cuáles son estos? El que corresponde al artículo 193 del Código Penal y además al del Código Orgánico de los Tribunales, ya que en su interpretación no son los magistrados de los tribunales de justicia los sujetos activos del tipo penal, sino aquellos funcionarios que tienen por ley la función de dar fe a la emisión de documentos públicos o auténticos. El abogado penalista y ex fiscal Emiliano Arias explicó en detalle este último aspecto del sujeto activo. Era una denuncia en que no se cumplía ni siquiera con el requisito del sujeto activo, el agente, esto es, quien comete el delito, no tenía el rol que se le hacía o se le atribuía para cometer tal delito, esto es, dar fe de ciertos documentos, por lo que no fue necesario investigar o dar orden de investigar en este caso, sino que se desestimó previo a realización de diligencias mínimas. El abogado y doctor en Derecho Eduardo Riquelme indicó que no se dan los presupuestos materiales para imputar una falsificación de documentos públicos a la jueza Muñoz. Puesto que lo que se castiga como falsificación de instrumentos públicos es falsear a la verdad en la narración de hechos sustanciales. Y yo creo que poner que el lugar en el cual se está expidiendo la resolución judicial corresponde a un lugar o a otro es un antecedente importante, naturalmente, pero no es el antecedente sustancial de la resolución judicial, ¿no? Podría ser un elemento más bien accidental.
El abogado penalista del estudio Cádiz, Diego Izquierdo, explicó los alcances de la decisión del Ministerio Público respecto a no iniciar la investigación penal. Creo que hay una falta administrativa, sin duda. Tiene que haber un sumario, eventualmente un cuaderno de remoción, pero tenemos que preguntarnos si esto es algo que amerita pena de cárcel, porque eso es lo que se está discutiendo. Yo creo que además es muy importante aplicar el mismo criterio para todos, porque tenemos muchos ministros de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, que han faltado a la verdad en sus declaraciones y no han sido sancionados. Bueno, ahí escuchábamos el análisis del expresidente del Consejo para la Transparencia y académico de la Universidad Católica, Francisco Leturia, quien también señala que acá las faltas administrativas que fueron cometidas por la jueza Graciel Muñoz deben ser sancionadas, tal como lo hizo en su minuto la Corte de Apelaciones de San Miguel. El abogado penalista del estudio Cádiz, ahora sí, Diego Izquierdo, explicó los alcances de esta decisión del Ministerio Público. No hace un juicio de valor sobre la conducta desplegada por la imputada, ni hace valoraciones en relación a su responsabilidad administrativa. Tampoco discute el núcleo fáctico del hecho denunciado. Lisa y llanamente argumenta que esta decisión se basa en que los hechos relatados no serían constitutivos del delito denunciado, a saber, falsificación de instrumento público, ni otro tipo penal de nuestra legislación. La abogada penalista y exfiscal Marisa Navarrete detalló que la decisión de la Fiscalía debe ser aprobada por un tribunal de garantía. Esa solicitud debe ser aprobada por un tribunal y si es aprobada tiene o se asimila a un sobreseimiento definitivo, como dije, lo que significa que no se ha cometido delito, nunca se ha cometido delito alguno y eso evidentemente sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que pueda tener la magistrada. Bueno, y de hecho ya lo aprobó esta solicitud que realizó el Ministerio Público de no iniciar la investigación en contra de Graciel Muñoz, así lo aprobó el 7º Juzgado de Garantía. Eso fue durante los últimos días y por lo tanto la jueza Graciel Muñoz evitará pasar por un tribunal de justicia en calidad de imputada, quedándose únicamente con las sanciones que fueron aplicadas por la Corte de Apelaciones de San Miguel. ¿Cuáles fueron estas sanciones? Se podrá preguntar usted. Tras el sumario administrativo que buscaba determinar si hubo o no infracción al Código Orgánico de Tribunales en relación a su deber de residencia y a los protocolos dictados por la Corte Suprema para enfrentar la pandemia, se propuso en una primera instancia la sanción de suspensión de sus funciones por un mes con el pago de media remuneración. ¿Por qué digo se propuso? Porque finalmente el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de San Miguel resolvió imponer una sanción distinta, una amonestación por haber manifestado adscribirse al sistema del teletrabajo por estar al cuidado de su madre, pero el rol de cuidadora la magistrada no lo habría acreditado y por eso se debe esta sanción. Y además se le reprochó no haber declarado en formulario pertinente que desempeñaría sus funciones desde un lugar distinto a su domicilio, afectando con ello los principios de la ética judicial, en especial el principio de la integridad. Pero de momento, Graciel Muñoz no comparecerá como imputada, al menos por este caso. ¿Por qué digo al menos por este caso? Porque todavía hay una investigación abierta en el Ministerio Público que tiene que ver con el caso Fundamenta, y acá se relaciona directamente con su padre, el ministro, exministro ahora de la Corte Suprema, que fue destituido por el Senado y la Cámara de Diputados, Sergio Muñoz Gajardo Tomás Catí. Está bien. Según los tribunales, según el Ministerio Público, los jueces pueden mentir. Los jueces pueden engañar. Los jueces pueden adulterar, en el sentido de que dicen una cosa y después hacen otra. Adulterar lo que ellos plantean como lo que van a hacer, engañando, saliendo del país sin informar, porque dicen que están cuidando a la madre. Brutal. Y no sé por qué nosotros tenemos que someternos a jueces mentirosos, además, a la decisión de jueces mentirosos. No tengo idea, no sé. Y además dicen que los que podrían haber cometido la falsedad son funcionarios inferiores a ella, pero que lo beneficiaron a ella, porque esos funcionarios no hicieron nada. Y además no se persigue a esos funcionarios que sí adulteraron. No, mira, esto es un... En fin. Yo creo que la mala hierba se reproduce sola. Eso es lo que pasa. Bueno, el fruto no cae tan lejos del árbol. Tampoco. Esa es la otra. Con todos los argumentos que entregó la Fiscalía, la verdad que era más fácil que dijeran que están por sobre o por fuera o por donde sea de la ley. Porque es bien impresentable. Tú nos hacías un resumen, Miguel Ángel, pero no se sostiene. O sea, cualquiera de nosotros que hiciera algo como eso no saldría así como salió la jueza Graciel Muñoz con esa sanción solamente de su tribunal. No, yo creo que es una jueza sin vergüenza, eso que no tiene vergüenza. Así de simple. Y vamos a tener que seguir soportándola porque
porque eso es lo que han resolvido, eso es lo que ha resuelto el Ministerio Público y el Tribunal de Garantía, colegas de Tribunal de Garantía, porque ella es jueza de garantía. Entonces sus colegas resuelven que está todo bien. Gracias, Miguel Ángel. Buenos días.